Marcelo Gali, conductor de este programa. Vamos a hablar de un escritor francés, quizás el mejor de todos los tiempos, o al menos el que mejor le escribió a la literatura histórica de Francia. Su padre era un general del ejército francés, de los más destacados tal vez que ha tenido la historia de la Revolución de Francia, aunque su abuela era esclava y había nacido en Centroamérica. Él tenía algunos problemas, por ejemplo, le debía dinero a muchas personas, se terminó exiliando luego del 1800 en Bélgica para que no le fueran a cobrar las deudas. Le encantaba la noche, vivía en París y se mandó a hacer una casa afuera de París. Así que bueno, si yo fuera Alexandre Dumas, viviría como él. El señor Martín Otegi descorcha el vino de la literatura en la mañana ciudad. ¡Bravo! ¡Bravo! Solo te digo que un castillo se mandó a construir. No una casita, no se imagina una casita cualquiera. Un castillo con un estudio aparte, porque encima de eso no tenía el castillo y el estudio aparte. El castillo para la fiesta. Y claro, para trabajar, como debe ser. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, bien. Pero también, la verdad que después de toda esa presentación, esa biografía de Alexandre Dumas... Te vas. Pero ¿Sí? te dejó de servir, descorchar el vino de la literatura. Fue como una gran manera de que rompas el hielo y empieces a hablar de este señor. No, Me nunca encantó. el vino con hielo, ¿no? No se No se le puede el vino blanco tampoco. ¿Pero es el mismo Alexandre que Alejandro? Porque tiene un Sí, es hijo el mismo. Sí, claro, pues él es un 3. Bueno, porque tienen... Claro, está Alexandre Dumas, él es Alexandre Dumas, no, en francés es Sí. una cosa medio así, Alejandro Dumas para todos, que es el autor de Los Tres Mosqueteros, Claro, El Conde de Montecristo, La Reina Margot. Y él tuvo un hijo que también se llama Alejandro Dumas, que es el autor de, no le ponen el nombre también para... escribe. La Dama de las Camelias, que es una novela que es en la que se inspira después Verdi para hacer la Traviata, la ópera de la Traviata. O sea, eso es lo más conocido, digamos, que tiene el hijo del autor de Los Tres Mosqueteros y demás. Pero su padre, como bien decía JP, exactamente, fue el primer general de raza negra de un ejército de Occidente, así lo cuentan los biógrafos Era y el la Conde historia. Negro. Y le decían el Conde Negro, exactamente, ni más ni menos el Conde Negro. Y claro, y un poco Alejandro Dumas se basó en esas historias de su propio padre para crear todas las historias que creó después, ¿no? Porque era la época, o sea, había terminado la Revolución Francesa, venían años después, ¿no? Napoleón venía como ganando mucha fuerza en el ejército francés, y estaba el padre de Alejandro Dumas, que era este Conde Negro, que era un gran espadachín, pero, o sea, muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, era muy bueno también como estratega. D'Artagnan. Claro, es como una inspiración un poco de todos esos personajes. Claro. Entonces, y le pasaron muchas, y él empezó como a ascender, la gente lo empezó a querer, tenía como una relevancia en la sociedad francesa, europea en general. ¿Y qué pasó? Cuando Napoleón vio que estaba subiendo demasiado, lo mandó a un calabozo, lo dejó ahí un par de años, y eso un poco termina siendo lo que es el Conde de Montecristo después, ¿no? Esa historia del Conde de Montecristo que está inspirada de cierta manera en esa experiencia que vio el padre de Alejandro Dumas, el militar como preso, exactamente. Una vida de novela, ¿no? Porque estamos hablando, por ahí se dijo, ¿no? Antepasados de esclavos. Sí. Y un tipo, la fortuna, títulos nobiliarios, sí, otra vez estar Sí. preso, pobreza. Se dice Es una novela. hasta que al padre parece que lo vendió. O sea, el abuelo de Alejandro Dumas era un aristócrata francés que se aburrió de la vida de la aristocracia francesa y se fue, ahí está Haití, ¿no? Y ahí conoce a una esclava, era una esclava, con la cual tiene un hijo que es el padre de Alejandro Dumas, y parece que incluso lo quiso vender, como le dije al principio, a su propio hijo. Sí, y después lo recuperó, o sea, después no sé qué, lo recuperó. Pero entonces aparece como eso atravesado, ¿no? Como ese linaje Y familiar. a y él todo. también Napoleón le censuraba muchas cosas de las que escribía. También muchas cosas, sí. Y también de otra ciudad lo fletaron, por las Nápoles. Sí, bueno, terminó en Bélgica radicado, tenía muchas deudas, se mandó a hacer esa casa así que estábamos hablando, espectacular, gigante, pero en realidad él nunca tuvo una gran riqueza, sino que lo que hacía era como ir pidiendo prestado de acá y de allá a todo el mundo. Pero entonces Conocemos no varios. es autobiográfico lo que escribe porque son novelas, No. pero podría ser, porque lo que vos contás es casi una ficción y es Sí. su realidad. Sí, sí. O sea, él es quizás de los primeros novelistas históricos, ¿no? Lo que son novelas históricas, porque estos personajes, D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, el Conde de Montecristo como tal, no, pero son historias que más o menos estaban ahí, o algunos personajes, el hombre de la máscara de hierro, ¿no? Que hablaba también al principio. Ese es el tercer libro de Los Mosqueteros, ¿no? Que aparece como esa leyenda, que parece que al real era el hombre de la máscara de terciopelo, no era de hierro, sino que era como de terciopelo. Esa Te cambia el cuti bastante, ¿no? El terciopelo es de hierro. distinto, Claro, no, sí, es distinto. tiene un poco más de sentido. Y era amigo de este revolucionario que vino Garibaldi. acá, Garibaldi. Sí, pues claro, porque él hace un libro, ¿no? Quizá al menos conoció a Alejandro Dumas, es el mismo autor de Los Mosqueteros, hace un libro que se llama Montevideo o la Nueva Troya.
Estamos todos locos. Sobre que toma la Guerra Grande, pero dice que no es muy exacto históricamente. No, claro. Porque nunca vino acá. No tenía ni idea. Fue por chusmerío. Claro. Fue por plata. Claro. Él se dice que tenía... Era un tipo que vivía una vida, parece, con muchos excesos, así, un hedonista, disfrutaba mucho de los placeres de la vida. Hermano. Bueno, y que aparte le pagaban no solamente por escribir, sino por línea escrita. Ay, Porque claro. tenía ¿cómo se dice? Las productoras, las editoras. Sí, él para un diario que escribía, en Andaban periódico. atrás de él. Sí, Él hacía. aparecía como folletines, exacto, y le pagaban por línea escrita. Entonces de repente es común ver descripciones que son como muy largas o diálogos que son un poco reiterativos. Bueno, tal cual que ves el, hola señor, vio a mi señora esposa, hola señor, la acabo de ver, está como eso Exacto, también, ¿no? exacto. Sí, que cuando uno lo lee en realidad, o sea, está bueno, es entretenido, no pensás que el tipo lo hizo en realidad para hacer plata. Y por eso fue que hizo lo de Uruguay. O sea, fue en 1850 creo que lo publica. El tipo publicó más de 300 libros, o sea, es realmente un autor muy prolífico. Y parece que fue un militar colorado, Melchor Pacheco Lloves. Melchor Pacheco Lloves. Es verdad. Ahí está. El que fue para allá. Sí, bueno, en ese momento Francia obviamente miraba, ¿no?, el Río de la Plata como Italia, como Gran Bretaña, ¿no?, con unos ojos muy imperialistas, ¿no? Sentían de alguna forma que podían ir a dar una batalla. De hecho, Francia se termina involucrando en la Guerra Grande después. Pero bueno, un poco dándose cuenta también de que la historia, ¿no?, es la batalla cultural, o escribir ese relato, lo que es militar. Los bárbaros y... Exacto, dice, vamos a traer a la Dumas y que nos escriba ese libro que se llama Montevideo o La Nueva Troya, y aparecen Oribe, Rivera, como espadachines, ¿no? O sea, Sí. Es espectacular. Claro, no es verosímil, o sea, es verosímil, no es histórico, pero te dan en ese trasfondo de la guerra que es como tan, esas historias de amor, de rebeldía, y ha sido exitosísimo. Desde la primera infancia, porque son libros que de repente empezás a leer siendo muy chico. Sí, eso es lo más lindo, ¿no? O sea, y también es cierto que el cine ayudó mucho, ¿no? Claro. Él mismo decía que él tuvo como, bueno, un apogeo, un autor muy conocido. Después llegó un momento que estuvo como un poco cancelado, denostado por esto mismo, porque se decía que escribía historias como folletines, para hacer plata. Entonces, eran eso, una aventura, ¿no? Uno lee a Dumas y es eso, son diálogos, pequeños espadeos, ¿no?, guerras, cuestiones amorosas, ¿no? Es como ese tipo de literatura. En los viajes también garroñaba. A Fito le gustó esa parte. Sí, no, porque en serio, no tenía plata, pero se llevaba una vida de reyes. Sí, así se hizo la casa y todo, sí. Y viajaba, y muchos libros son sobre viajes. Pero ¿no tuvo un cargo él? ¿No llegó a tener...? En un museo. No sé, sí, mirá, no tenía en esa Nápoles. Mirá, ahí le asignaron un curro ahí también para hacer. Lo ayudaron para que no tuviera problemas y no logró sostenerlo. No logró sostenerlo. No, porque cuando le dan ese cargo, el cargado de los museos, no sé cuánto, ahí es cuando lo fletan. Claro. Se dice que tenía como 300 hijos, ¿no? O sea, un tipo muy... Esperable después de todos estos relatos. Criada, ¿no? Sí, muy seductor también, era una persona así como muy avasallante. Con actrices. Martín, No me es señales. cierto Son que cuando actrices. iba al teatro a él le llamaba mucho la atención jugar a que era de la aristocracia, y como antes manejaban los carruajes los negros en ese Francia, él se disfrazaba de manejador de carruaje para que la gente no lo saludara, no le dijera, Duma, no sé qué, y dice que cuando se bajaba el teatro nadie podía entender que era él, viste, que se bajaba del or, se sacaba todo y nada, y entraba por la puerta grande. Tenía de verdad esos dejos, digamos, de cambio de personalidad y de distintas cuestiones. Sí, era esto. A él le gustaba mucho la vida al aire libre, ¿no? El salir a la noche. Es más, le gustaba tanto que se construyó esta casa en las afueras de París para poder concentrarse, digamos, estar solamente enfocado en escribir, porque a él le encantaba esa vida social. Y también él sintió el racismo en su momento también, ¿no? Obviamente estamos hablando, o sea, 1850, no era la imagen que se tenía eso de un literato, de un filósofo. Pero además no había negros con cargos nobiliarios. Exacto, exactamente. Y otra cosa también muy linda de esa historia es que recién en el 2000 su cuerpo pasó al Panteón de París, que es el primer nieto de una esclava
la primera persona de raza negra que está en el Panteón de París. Algo que fue el 2000, o sea, sacaron el cuerpo del cementerio en el que estaba. Claro. Entonces, imparte el cine, imparte estas lecturas quizás más infantiles, es ideal, ¿no? Para los niños, para los adolescentes, y de nuevo el cine apoyando, ensalzando, ¿no? Contribuyendo a estos autores. Amé la columna. Quiero leer la otra Troya, Montevideo. Sí. Es un libro cortito, está buenísimo, es eso, no tiene ningún tipo de rigor histórico, pero quiero leerlo. Pero está interesante. Se va a agotar en las librerías a partir de este momento. Gracias a nuestro chat querido literario. A ustedes, muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos.